Es tan hermoso, queridos amigos, cuando la Iglesia nos propone esta celebración de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Porque cuando uno descubre esa figura, a Jesús como el más grande de los sacerdotes, uno aprende a descubrirle el sentido a lo que es la celebración eucarística. Jesús ha venido a darle plenitud a todo. Él mismo lo ha dicho: yo no he venido a quitar nada, yo he venido a dar plenitud. En la antigüedad habían muchos sacerdotes, incluso habían algunos que se llamaban sumos sacerdotes. Eran hombres encargados de celebrar el culto. Pero a veces era un culto que no agradaba a Dios. Era un culto centrado en el ornato, en los adornos, en lo externo y, lastimosamente, un culto que estaba orientado y manejado desde la ley. Una ley que oprimía, angustiaba y robaba la esperanza. El sumo sacerdote entraba cada año al templo, a un lugar que se llamaba el Santo Santorum. Y en ese lugar, derramando sangre de animales sacrificados, renovaban la alianza con el Señor. Habían entonces en la antigüedad sacerdotes. Habían también ofrendas. Se presentaban ovejas, carneros, corderos, vacas. Pero estas ofrendas no lograban agradar a Dios, hasta el punto de que el Señor les dice: el culto que ustedes a mí me dan es un culto vacío. No quiere el Señor ofrendas ni sacrificios. Lo que quiere el Señor es la ofrenda del corazón. En el altar, en la antigüedad, se presentaban todas esas ofrendas. Pero el altar muchas veces terminó siendo un lugar de intercambios vacíos, de manipulaciones y de relaciones mercantilistas con Dios. Cuando llega Jesús, llega como la superación de eso, de los sacerdotes que ofrecían un culto vacío, y él mismo se va a presentar como el único y gran sacerdote. De las ofrendas que no lograban agradar a Dios, y él mismo se va a hacer ofrenda. Él es el cordero inmolado y como altar, porque los altares eran los lugares de las ofrendas manipuladas. Y la cruz se va a convertir en el altar donde el cordero inmolado va a entregar su sangre. Qué cosa tan linda, queridos amigos. Jesús llega como la superación de lo pasado, de los sacerdotes, de las ofrendas y del altar. Por eso nosotros en la Eucaristía decimos que Jesucristo es sacerdote, víctima y altar. En Jesús se recogen todas esas realidades. Esa es la primera idea, queridos amigos, que yo quiero recordarles y que quiero proponerles para nuestra reflexión. Celebrar a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, significa celebrar a un hombre con una generosidad extraordinaria, hasta el punto de que él mismo se propone como el único sacerdote, el sacerdote eterno, la ofrenda permanente y el altar en el que nosotros venimos también a colocar nuestra vida. Pero hay una segunda idea que es motivo de reflexión en este día, y es una idea que aparece en la Sacrosanctum Concilium, que es un documento, una constitución del Concilio Vaticano II. Esta constitución, que habla sobre la liturgia, en el numeral 6
va a decir: cuando el sacerdote celebra, es Cristo quien celebra. In persona Christi, el sacerdote celebra, es Cristo quien celebra. ¿Por qué les digo eso? Porque, y esto me lo van a entender, en el fondo, cuando yo entiendo el sacerdocio de Cristo como una superación de los sacerdocios antiguos, yo voy a entender que el que está celebrando ahí es Cristo. Entonces no importa el sacerdote que celebra. Escúcheme eso, no importa el sacerdote que celebra. A veces nos mueven los afectos, a veces nos mueven los estilos, a veces nos mueven las formas, pero lo que nos tiene que mover frente a este altar no es ni el estilo, ni el afecto, ni la forma. Me tiene que mover es Cristo. Y a veces hay sacerdotes que me han dicho: Padre, yo he salido a celebrar la misa y he visto gente que se retira. Es la gente que se quedó en el afecto, en la forma y en el estilo. Y es la gente que no ha entendido la teología del sacerdocio de Cristo. El que está celebrando ahí no es el Padre X o el Padre Y. El que está celebrando ahí es Jesús. Y eso lo entendemos desde la fe. Un sacerdocio que nos supera. Es que nosotros no somos dignos para esto. Estas manos no son dignas para consagrar el pan y el vino. Pero el que es tan grande es capaz de fijarse en esta miseria humana para hacer posible lo que celebrábamos el domingo: que el cuerpo y la sangre de Cristo estuvieran en medio de nosotros. No se nos puede olvidar que en la mesa, en la lectura que escuchábamos ahora, en la mesa en la que se sienta Jesús a celebrar la Eucaristía, a entregarnos y el pan, a entregarnos el vino, en esa misma mesa en un primer momento estuvo sentado Judas, en esa mesa estuvo sentado Pedro, en esa mesa estuvo sentado Juan, en esa mesa estaban sentados los hijos de Zebedeo, que les decían y los apodaban hijos del fuego por su temperamento. Entonces esa mesa era una mesa de estilos, una mesa de variedad de personas, era una mesa de errores, de negaciones, de equivocaciones. Y Jesús, cuando veía que se iban sentando a la mesa, no se paraba y se iba. Jesús a todos los recibió en la mesa. Y no fue Judas expulsado, fue Judas el que él mismo se retiró, porque Jesús nos acepta a todos. Si Jesús nos acepta a todos, ¿por qué nos cuesta aceptar a un sacerdote en su estilo y en su forma, cuando en cada sacerdote está Jesús in persona Christi? Eso significa celebrar el sacerdocio de Cristo. El que está parado ahí, sea bonito, sea feo, sea calvito, sea peludito, sea negrito, sea blanquito, sea gordito, flaquito, ese es Cristo. Y eso es lo más hermoso, que en cada sacerdote el Señor, a pesar de su humanidad, se hace presente. Que esta celebración del cuerpo, de la sangre de Cristo, de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, nos haga caer en la cuenta que tener ya la Eucaristía en medio de nosotros es un maravilloso regalo. Digan conmigo, amén.